Hola a todos, hoy vamos a empezar con un nuevo tutorial sobre la evaluación de riesgos laborales. Empezamos a hablar de la matriz de identificación de peligros y riesgos del Instituto Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo. Antes, Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bueno, para nosotros poder entender y calcular esta matriz y evaluar riesgos, tenemos que tomar en cuenta tres cosas importantes que son el análisis de riesgo, la valoración del riesgo y la evaluación del riesgo. En este caso, antes de empezar con la matriz y ver en los niveles de riesgo, tenemos que tener claro que tenemos que, antes de empezar a nosotros a valorar, tenemos que utilizar un instrumento para analizar y valorar el riesgo, que puede ser una lista de chequeo, puede ser un cuestionario, utilizando siempre y apegándonos mucho a la normativa ecuatoriana, en este caso el decreto 2393, que está bajo el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces empecemos. La matriz es igual a riesgo a probabilidad por consecuencia. Entonces el riesgo va a ser la multiplicación de estas dos cosas. La consecuencia generalmente tenemos tres ítems que son ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Y la probabilidad de que se dé un riesgo en el trabajo puede ser baja, media y alta. Entonces, hay una tabla dada por este organismo internacional que va desde riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante, hasta el riesgo intolerable. Paulatinamente, como va creciendo la multiplicación de la consecuencia por la probabilidad, irá aumentando el nivel de riesgo de un puesto y área de trabajo. Cabe recalcar que es muy importante conocer y hacer esta evaluación de riesgos por puestos de trabajo, por áreas de trabajo. Haciéndolo, si tengo 10 áreas de trabajo, pues haré esta matriz por cada puesto de trabajo, 10 matrices para evaluar riesgo. Entonces, empecemos con un ejemplo sencillo. En localización, vamos a poner la ciudad de Huaquillas. Puede ser un centro cárnico donde vamos a hacer la evaluación del trabajador. El puesto de trabajo va a ser el carnicero, van a estar dos personas que trabajan dentro de ahí. La evaluación, pongámosle que es una evaluación inicial que por primera vez vamos a empezar a utilizar esta metodología. Y periódica es cuando nosotros ya hubiésemos o hubiéramos hecho evaluaciones anteriores utilizando esta matriz o cualquier otra metodología. La fecha de evaluación, pongámosla que va a ser 12 de noviembre de 2020. Vamos a ver los peligros, rápidamente los peligros para este puesto de trabajo. Tenemos 4, como son los golpes y cortes que puede tener por algún elemento corto punzante como un cuchillo, un hacha o cualquier otro elemento o alguna máquina que se dedique para cortar las carnes. Las posturas pueden ser forzadas, ¿no es cierto?, al momento de manipular los animales que faenados que van a ser cortados. La caída en el mismo nivel puede que el piso donde se trabaje esté resbaloso por algún agente líquido. El estrés térmico puede trabajar a temperaturas muy bajas, como son congeladores grandes. Entonces, aquí vamos a aplicar nuestras dos variables, que son la probabilidad y la consecuencia. Aquí tenemos la probabilidad que puede ser baja, media y alta, y la consecuencia que va de ligeramente dañino, dañino a extremadamente dañino. Bueno, aquí lo que vamos a valorar es 1. Dependiendo de nosotros, por ejemplo, vamos a golpes y cortes, podemos decir que la probabilidad de que hubiese un corte puede ser media y la consecuencia que puede ser ligeramente dañina. Entonces, tenemos una estimación del riesgo tolerable. ¿Sí? Antes de eso, tenemos que conocer e identificar qué es lo que significa. Tenemos una tabla igualmente dentro de esta matriz que es el riesgo y la acción intemporización. El riesgo trivial no se requiere acción específica. Cuando existe un riesgo tolerable, no se necesita mejor la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Cuando existe un riesgo moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo es importante, no deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Y la intolerable, que no deben comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. Entonces, volviendo a la tabla anterior, donde es la evaluación de riesgo, podemos ver que tenemos un riesgo tolerable, ¿sí? En el segundo peligro identificado tenemos las posturas forzadas en una probabilidad baja eh, con una consecuencia que podría ser ligeramente dañina y podemos multiplicar 1 por 1 es igual a 1. La caída en el mismo nivel, puede ser también una probabilidad baja y una consecuencia relativamente también dañina. Y el estrés térmico, que puedes tener una probabilidad media con una consecuencia ligeramente dañina, que nos va a dar en este caso un riesgo tolerable en 2 peligros y una estimación de riesgo trivial en los otros 2 peligros. Entonces la acción inmediata generalmente siempre va a ser primero en la que más riesgo tenga, en que el nivel de riesgo sea más alto. En este caso sería el golpe y corte y el estrés térmico. Y como segunda prioridad inmediata serían los riesgos triviales, que es la postura forzada y la caída en el mismo nivel. Hay que tomar en cuenta que para estimar el riesgo, los riesgos más importantes, que van de moderado hasta importantes, ¿no es cierto? Generalmente van del más alto como prioridad 1 al más bajo como prioridad 3. ¿Por qué se realiza esto? Porque cuando nosotros tenemos y vamos luego a hacer otra tabla, tenemos que conocer que las primeras 2 riesgos, es decir, el trivial y tolerable, son relativamente aceptables. Se puede continuar con el trabajo, con el puesto de trabajo. Pero si tenemos el riesgo moderado importante o intolerable, estos no son aceptables. Y entonces ahí es donde se realiza una matriz. Pero previo a esto tenemos que conocer que el riesgo moderado sí se permite trabajar, pero se deben hacer los esfuerzos para reducir este riesgo. En caso, cuando existe un riesgo importante e intolerable, en el caso de valoración del puesto de trabajo, se va a prohibir rotundamente, ¿no es cierto? No se deberá comenzar, en el caso importante, el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Entonces, se deben tomar las medidas y las acciones preventivas o correctivas para mitigar estos riesgos. Y en el caso de intolerable, si es imposible reducir el riesgo, pues no se debe continuar ni trabajar hasta que se reduzca totalmente el riesgo. Una vez que nosotros tengamos, si es que tenemos este tipo de riesgos, tenemos que realizar otra matriz identificando el peligro, poniendo las medidas de control que van a hacer y los procedimientos de trabajo que se van a realizar en este puesto de trabajo. Y obviamente poniendo la información y la formación que se deberá hacer. Y al último tendremos que poner si el riesgo está controlado o no. Entonces, esto es lo importante a esta metodología INS, que igual es el riesgo a la probabilidad por la consecuencia. ¿Sí? En el siguiente tutorial explicaremos otro tipo de metodologías para valorar y evaluar riesgo. Así que los que aún no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.